Bueno, muy bien. En el Observador de hoy la idea es hablar de este debate que se ha instalado respecto al rol del Estado en nuestro país. Lo titulamos Justicia Social y Estado porque van de la mano y se ha instalado en los debates con los candidatos presidenciales respecto a esta cuestión. Varios han sido los motivos que han puesto nuevamente en agenda el rol del Estado y cuál es la actividad que debe cumplir, ¿no? Respecto a una situación muy sensible que tiene que ver con ayuda social. El candidato libertario, Javier Milei, lo mencionó esta semana en un discurso. Vamos a escucharlo y después continuamos hablando de lo que significa el rol del Estado en esta etapa en nuestro país. Vamos a verlo. Nace un derecho. Ahora, el problema radica es que las necesidades son infinitas y que si hay un derecho alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, les cuento que los recursos son finitos. Entonces, necesidades infinitas, recursos finitos, ahí hay un conflicto. Ese conflicto, los liberales tenemos claro cómo se resuelve. Se resuelve con propiedad privada y con sistema de precios y sin interferencia del Estado. Ahora bien, esa no es la solución que le gusta a los políticos en general. En general prefieren la garra del Estado antes de que la mano invisible. Y en ese sentido, la solución que proponen, digamos, la instrumentación, queda bajo el rótulo de lo que se denomina la justicia social. Un concepto verdaderamente aberrante, salvo que estén a favor del trato desigual frente a la ley y el robo, porque eso es lo que es la justicia social. Es robarle a alguien para dárselo a otro, es decir, un robo y un trato desigual frente a la ley, algo verdaderamente aberrante, que además tiene consecuencias sobre el deterioro de los valores morales y sobre el comportamiento de los individuos a punto tal que convierte a la sociedad en una sociedad de saqueadores. Ese esquema de política basada en la justicia social, la consecuencia es que se traduce en déficit fiscal. Bueno, allí está, ¿no? Por eso quisimos traerlo a la agenda de la discusión. Son los extremos, ¿no?, de lo que plantea la agrupación libertaria de Javier Milei respecto al no rol del Estado y el uso y abuso, ¿no?, que se ha ejecutado desde los últimos tiempos bajo el rótulo de que cuidar el Estado por los gobiernos clásicos y tradicionales. Vamos a ver en placas que es interesante ponerlo sobre la balanza esta cuestión y en la definición, ¿no? Justicia social caracterizada por ser uno de los valores más importantes en la sociedad, velando por el bien común, la convivencia armónica de la sociedad en la que se vive. Buscamos una definición para tratar de encuadrarlo y para que lo entendamos todos. No se trata solo de cuestiones económicas, sino también la justicia social trabaja aquí, ¿no?, en salud, educación, cultura, esparcimiento, en la actividad religiosa, entre otras, ¿no? Aquí lo que se plantea y lo que se busca es la intención de buscar un balance, ¿no?, sobre estas cuestiones. Y hay otro dato también que preocupa y mucho, que es respecto a esta etiqueta del rol del Estado y eternizarlo en los papeles que ha estado, que tampoco ha cambiado el esquema económico de nuestro país, mostrando índices de pobreza realmente preocupantes, ¿no? Porque también con la posibilidad y el rol de defender el Estado, tampoco se ha hecho mucho respecto a la cuestión que tiene que ver con estos índices, ¿no?, de pobreza. El porcentaje de hogares por debajo de línea de pobreza alcanzó el 29,6%. En ellos reside el 39,2% de las personas. Claro, es un volumen realmente alto para la concepción de Estado que tenemos hoy, ¿no? Dentro de este conjunto se distingue un 6,2% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 8% de las personas. Bueno, también esta realidad en la que se vive
marca a las claras una preocupación y una ausencia del Estado. Vamos a ver la próxima placa. Para la mayoría de la clase política argentina, y es un poco lo que decía allí y tomaba la referencia de Milei, la justicia social, ¿qué es lo que dice? Corregir situaciones injustas derivadas de egoísmos o de privilegios o de la mala distribución de recursos. Y aquí hay otro tema de discusión que me parece que se ha puesto en agenda respecto a esta cuestión, ¿no? La distribución de los recursos no es equitativa, está claro, en nuestro país. Por eso es lo que decíamos en la placa anterior respecto a los límites y las líneas de indigencia y pobreza que tiene la Argentina. Mejorar esos desequilibrios sostiene esta línea de pensamiento que nos va a hacer vivir en una sociedad más justa, ¿no? El tema es que esto está planteado desde lo discursivo. En la cuestión práctica, nuestro país se hunde continuamente en una pobreza realmente preocupante. Próxima placa. Bueno, y allí están estas cuestiones planteadas que tienen que ver con lo que sucede en una sociedad que se transforma de alguna manera en injusta. En el otro extremo está la economía libre. Que es lo que planteaba Javier Milei, ¿no? Con un Estado sin regular, por ejemplo, los ingresos de las personas. En ese sentido, ¿qué es lo que plantean los liberales? Cuestionan esta idea de justicia social al sostener que el aumento del gasto público en la Argentina se multiplica constantemente, no genera mejor calidad de vida. Desde el otro lugar, ¿no? Se plantea esta cuestión. Vamos a ver la próxima placa. Hay una placa más para ir definiendo esta cuestión. Lo que según esta teoría sirve para estos fines es mejorar instituciones, hacer más eficiente al Estado, o sea, de acuerdo al ideario libertario, esto es atacar las causas del problema. Última placa para cerrar y para dejarnos una pregunta a todos, ¿no? ¿Hasta dónde debe haber Estado? Nos preguntamos con estas dos concepciones que se plantean desde el papel de los libertarios y desde lo que se concibe hoy, ¿no? Como justicia social y Estado. La otra pregunta que también nos hacemos, ¿cuán grande o chico debe ser? Tenemos un Estado, una estructura sobredimensionada y nuestra editorial de manera continua que tiene que ver con un país mucho más federal, hablamos de un Estado que se hace grande en Ciudad Autónoma, por ejemplo, y no ocupa otros lugares del país. ¿Cuánto de Estado hay que redistribuir? ¿Cuánto hay que achicar para que sea todo mucho más equitativo? O tal vez la otra pregunta, ¿no? ¿Estado para qué? Bueno, aquí está planteada esta dicotomía, esta situación que ha puesto en agenda de alguna manera Milei, ¿no? Con este discurso. Me parece que es un tema para analizar, para pensar y para repensarnos como sociedad en función a los comicios nacionales que se vienen en la Argentina. Esto es Bella Tarde Argentinos, continuamos con más.